¿Soy un idiota por perder la cabeza y gritarle a mi novia que se vaya de mi casa después de lo que hizo su hermanastro? En una tranquila ciudad de Portugal, el lazo entre dos hermanos se ve amenazado por un oscuro secreto familiar. Cuando un hermanastro se entromete en la vida de su hermana menor, el mundo de un joven se desmorona, llevándolo a luchar entre la culpa y la determinación de proteger a quien más ama. A medida que enfrentan las repercusiones de su ingenuidad, descubrirán que la verdadera fortaleza radica en la conexión entre ellos y en aprender a sanar las heridas del pasado. Esta es una historia de amor fraternal, resiliencia y la poderosa búsqueda de la verdad y la justicia en medio del caos. No sabía cómo iba a salir de esto. La impotencia me llenaba el pecho al recordar el momento en que encontré a mi hermana llorando, con los ojos desmesuradamente abiertos por el shock. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, casi como si el tiempo se hubiera congelado después de que aquel tipo, el hermanastro de mi novia, decidiera ignorar la puerta del baño y subir las escaleras, desatando un caos que no había anticipado. Todo empezó un par de días atrás, cuando mi novia me pidió que su hermanastro, de 23 años, viniera a nuestra casa mientras mis padres estaban fuera. Era la primera vez que lo tenía en mi espacio, y aunque había escuchado cosas al pasar sobre su forma de ser, no tenía motivos para desconfiar, hasta ahora. Cuando llegó, todos tomamos un par de tragos. Todo parecía un juego inocente. Unos pocos vasos de cerveza, pizzas y buen rollo. Pero aquello se tornó oscuro rápido. Cuando subí las escaleras, recordando cómo sonreían mientras hablaban, no imaginé que encontraría a mi hermana en la situación que descubrí. Ella, mi hermana pequeña de 15 años, con cara de pánico y lágrimas cayendo por sus mejillas, me relató lo que había pasado. El hermanastro había entrado en su habitación y no había querido irse, pese a sus súplicas. La rabia me envolvió como un manto, y mi mente se inundó de preguntas y acusaciones. ¿Quién se atreve a hacer eso? ¿Cómo podía ser tan ciego para no ver lo que pasaba justo bajo mi nariz? Recuerdo esas voces elevándose en la casa. Mi novia, a un lado tratándose de mediadora, y yo, al otro, desbordado por la furia. En un momento, llegué a amenazar al tipo. «Lárgate de mi casa», le grité. Era un torbellino de emociones, y por desgracia, la ira me había cegado. Las palabras salían de mi boca antes de que pudiera detenerme. Aquella conversación que ella quería, que todos deseaban, se desvanecía en medio del conflicto. Y luego, la frase que me hizo estallar. «¿Y si tu hermana está mintiendo?» Esa línea, ese desgarrador comentario, proveniente de alguien a quien amaba, lanzado como un dardo envenenado. Eso era todo lo que necesitaba para que mi cordura se desmoronara. «Tienes que irte, ahora mismo», le grité antes de que ella se marchara, dejando las cosas en un estado de frialdad como nunca había imaginado. Con el tiempo, el polvo se asentó, y volví a hablar con mi hermana. Ella, asustada y temblorosa, me afianzó que nada había sido inventado. Entonces, elegí ignorar las llamadas y mensajes de mi novia. Al fin y al cabo, no había hablado de disculparse con mi hermana o de abordar cualquier asunto con su hermanastro. Actualización 1. Las cosas tomaron un giro inesperado. Un encuentro en el parque. Ella llegó con los ojos hinchados, el recuerdo de la noche persiguiéndola como una sombra. Comenzó a hablar, reconociendo sus propios errores y el miedo que la había anudado en ese momento tan crítico. Me habló de cómo a veces su hermanastro podía ser raro, como si su confusión fuera justificable. Pero ahí estaba, cada pregunta que le lanzaba parecía disolverse en la incapacidad de articular una respuesta clara. El clímax llegó cuando le dejé en claro lo que necesitaba. Una disculpa para mi hermana y que cortara todo contacto con él. Su negativa fue como un martillazo. Ver cómo el amor de mi vida se desvanecía ante mis ojos fue devastador. Entonces, «Esto es todo», le dije, y ambas palabras pesaron más que un bulto de ladrillos en mi pecho. Al regresar a casa, conversé con mis padres. La preocupación en sus rostros era palpable. Mi papá no perdió tiempo en ofrecerme su apoyo y tomar acción. Juntos, planeamos presentar un informe, aún sabiendo que podría no llevar a ninguna parte. Pero había algo de alivio al sentir que estaba haciendo lo correcto, que no iba a dejar esto pasar. Mis pensamientos se entrelazaban entre la ira hacia el hermanastro y la culpa que me devoraba. Pensé por primera vez que la vulnerabilidad de mi hermana era como un eco de mi falta de juicio. Una tercera parte de mí deseaba volver a ver la cara de aquel tipo y hacerle pagar. Pero el resto de mí sabía que la violencia no era la respuesta. Sin embargo, me costaba pensar en cualquier otra cosa. La idea de que pudiera cruzarse de nuevo en nuestro camino me atormentaba. Días pasaron y, aunque intentamos retomar la normalidad, la situación era como una sombra que no se desvanecía. Cada risa en la casa, cada serpenteo de la rutina cotidiana parecía burlarse de lo que habíamos enfrentado. Mi hermana,
aunque se mostraba animada algunos días, a menudo se quedaba callada, perdida en sus pensamientos. Así que decidí hacer algo para ayudarla a distraerse y, quizás, a sanar. Llevé a mi hermana a jugar a los bolos, un lugar donde solíamos ir con nuestros padres de pequeños. Quería crearle un remanso de alegría, aunque fuera temporal. Mientras rodaba las bolas y escuchaba sus risas resonar en el salón, me sentí un poco más en control. Pero en el rincón de mi mente, la ira y el rencor por ese hermanastro permanecían latentes, y no podía ignorar la sensación de que, en algún momento, íbamos a tener que enfrentar ese demonio. El día después de nuestro boliche, decidí que debía una conversación con mi madre. La preocupación en sus ojos me hacía sentir que había mucho más en juego que solo mi relación fallida. Hablamos sobre la visita a los padres de mi ex. Debemos hacerlo de la manera correcta, añadió, no hay que dejar cabos sueltos. Ellos deben saber sobre su hijo y lo que hizo. La idea resonó profundamente en mí, y mientras ella hablaba, el plan comenzó a tomar forma en mi mente. A medida que la reunión se acercaba, una mezcla de nervios y determinación me invadió. Sabía que no me atrevería a confrontar directamente a mi ex, pero su familia tenía que ser consciente de quién era realmente su hijo. Mis padres se ofrecieron a acompañarme. A veces, es mejor tener el respaldo de la familia, me dijo mi papá. Así que el día llegó y, aunque mis manos temblaban mientras conducía hacia la casa de ellos, la resolución de hacer lo correcto me impulsaba. Cuando llegamos, la cara de sorpresa y temor en la madre de mi ex fue clara. Nunca esperó vernos en su puerta. Comenzamos a hablar, a explicarles en términos sencillos y claros lo que había pasado, desde el momento en que entró a la habitación de mi hermana, hasta nuestra angustia posterior. No puedo olvidar sus ojos, dilatados por el horror, mientras se daba cuenta de la gravedad de la situación. Sin embargo, la reacción del hermanastro fue lo que realmente me sorprendió. Aún no había vuelto, así que cuando se presentó, un aire denso de tensión llenó la habitación. Su cara se estremeció al vernos. Lo que parecía ser sorpresa se transformó rápidamente en una defensiva arrogante. Intentó restarle importancia a lo sucedido, pero sus balbuceos no hacían más que aumentar mi indignación. No pasó nada grave, decía, mientras su madre se desmoronaba al escuchar su desprecio por la situación. Un instante, y entonces estalló. La rabia que había contenido desde ese día nos inundó a todos. Lo interrumpí, le grité que no podía seguir saliéndose con la suya. La discusión se tornó intensa. Mi padre, que había permanecido en silencio, tomó la palabra, alzando la voz con una dureza que hizo temblar las paredes. La madre de mi ex pedía disculpas, intentando contener a su hijo, y yo me preguntaba cómo no había visto las señales antes. ¿Era su comportamiento un secreto a voces en su casa? Aquella tarde, consideré cada palabra lanzada entre acusaciones y defensas vacías como si fueran balas. Y aunque sentí que no conseguiríamos nada, mi hermana me envió una señal, un leve asentimiento que me dio la energía para seguir adelante. Debía dejar este episodio atrás, no solo por mí, sino también por ella. Más tarde, al volver a casa, discutí con mis padres sobre cómo podríamos seguir adelante. La decisión de presentar un informe más formal se hizo inevitable. Hablamos con un abogado, que nos explicó que, aunque la policía no parecía ser útil, al menos dejaríamos un rastro, un registro en caso de que la situación requiriera atención más severa en el futuro. Mis días se llenaban de trámites y decisiones, pero me sentía aliviado de tener un plan. Mientras tanto, cada registro que hacíamos, cada conversación nueva sobre la situación, parecía ayudar a mi hermana a recuperar la confianza. Gradualmente, las sonrisas comenzaron a regresar a su rostro. La terapia que decidimos iniciar le estaba proporcionando herramientas para enfrentar la experiencia cruel que había vivido. Ya no era solo un episodio a olvidar, era el inicio de su curación. Y yo empecé a observar que el dolor en mi pecho se convertía en algo diferente. La determinación de proteger a mi hermana y a mí mismo. Todavía lidiaba con el remordimiento por no haberlo hecho bien desde un inicio, pero cada día era una leve oportunidad de redención. El encuentro con mi ex había dejado una marca, y aunque no podía predecir el futuro, sabía que habíamos encontrado una luz en medio de la tormenta. La conexión con mi hermana se volvía más fuerte y era un recordatorio constante de que, al final del día, la verdadera familia es la que se cuida en momentos difíciles. Pasaron las semanas, y aunque el eco de esos momentos difíciles todavía resonaba en mi mente, comenzamos a adaptarnos a nuestra nueva realidad. Las sesiones de terapia se convirtieron en un bastión para mi hermana. Verla abrirse, hablar sobre sus miedos y expresar sus emociones fue un alivio y un recordatorio de que aún había esperanza en medio de toda esta oscuridad. Cada viernes, reservábamos un tiempo especial para nuestras salidas. Unas veces íbamos al cine, otras a la bolera,
y a veces simplemente nos quedábamos en casa mirando nuestras series favoritas y comiendo palomitas. Era nuestro pequeño ritual, un espacio seguro donde podíamos recordar que, a pesar de lo que había ocurrido, todavía podíamos encontrar alegría en lo cotidiano. Sin embargo, mientras cuidaba a mi hermana, me encontré lidiando con mis propios demonios. La ruptura con mi ex pesaba sobre mí, y aunque sabía que había hecho lo correcto, la tristeza por lo que podría haber sido nos atormentaba a ambos. Intenté contactarme con amigos y familiares, buscando apoyo y compañía. A menudo, me sentaba con mi mejor amigo para charlar sobre cualquier cosa, menos sobre ella. En mi mente, sentía la necesidad de seguir adelante, pero algunas noches me despertaba pensando en lo que había perdido. Fue entonces cuando un mensaje inesperado de mi ex llegó a mi teléfono. Era un simple, hola, pero el mundo se me vino encima. Me detuve, el corazón me latía con fuerza mientras leía lo que decía. Ella intentaba disculparse y reconocer que había estado tratando de evitar el conflicto. A pesar de que la historia terminó y decidí tomar las riendas por el bien de mi hermana, su mensaje me llenó de confusión. Parte de mí quería responder, a pesar de todo, pero otra parte de mí sabía que era un camino peligroso. Después de pensarlo, decidí no contestar. Hice lo mejor que podía para centrarme en mi hermana, quien estaba demostrando una fuerza increíble. Entonces, un día, en una de nuestras salidas, mientras comíamos helados y bromeábamos entre nosotros, ella me miró con una seriedad que no había visto en mucho tiempo. ¿Crees que podríamos volver a nuestra vida antes de esto?, me preguntó. La mirada en sus ojos era de esperanza, pero también de miedo. No lo sé, respondí con sinceridad, pero lo que sí sé es que estamos mejorando. Cada día es un paso hacia adelante, y eso cuenta. El delicado hilo de nuestras vidas estaba empezando a tejerse nuevamente, encontrando un nuevo tejido a pesar de los desgarros. Mientras tanto, el informe que presentamos ante la policía fue un lento proceso. Cada cita, cada firma, eran recordatorios del caos que habíamos enfrentado. Pero al menos sentía que estábamos haciendo algo. Comencé a investigar más sobre el hermanastro y su familia, buscando pistas que nos ayudaran a entender cómo manejar futuras interacciones. Quería tener la certeza de que mi hermana estaría a salvo, sin importar lo que pudiera pasar. Una tarde, recibí una llamada de la familia de mi ex. Eran cortés y educados, querían hablar sobre lo ocurrido, sobre las repercusiones y su deseo de disculparse formalmente. Cuando colgué, sentí un alivio y resentimiento al mismo tiempo. Sabía que tal vez lo que hacían tenía valor, pero no podía evitar recordar cómo minimizaron lo que había pasado. Estaba claro que había un largo camino por delante, pero al menos había un respeto mutuo al reconocer el daño causado. Entre toda esta vorágine, un día recordé que estaba próximo el cumpleaños de mi hermana. Había querido hacer algo especial para ella, así que decidí organizar una pequeña fiesta en casa. La familia y algunos amigos cercanos se unieron, creando un ambiente cálido y alegre. Cuando le di el regalo que había elegido, su sonrisa iluminó la habitación. Una sencilla pulsera con un encanto de una estrella, un símbolo de que siempre la protegería, de que seguiría cuidando de ella y que juntas, brillaríamos en cualquier oscuridad. Esa noche, mientras todos se rían y celebraban, observé a mi hermana reír con sus amigos y me sentí agradecido. Agradecido por estar ahí, por haber sido capaz de sobrellevar esta experiencia juntos. Había una luz de esperanza, una conexión más fuerte que nunca entre nosotros. Y aunque el camino hacia la sanación y la confianza estaba lleno de obstáculos, estamos dispuestos a enfrentarlos juntos. Me di cuenta de que a veces, los momentos más oscuros nos enseñan lecciones que no sabíamos que necesitábamos aprender. Esa experiencia, aunque dolorosa, me había unido a mi hermana de una manera que nunca habría imaginado. Con el tiempo, la herida iría sanando, pero la conexión entre nosotros se mantendría, como un recordatorio de la importancia de proteger a quienes amamos. La experiencia me había cambiado, y estaba decidido a convertir el dolor en acción. Había nuevo propósito en mi vida, no solo proteger a mi hermana, sino también ser un pilar en el que pudiera apoyarse cada vez que lo necesitara. Así que, mientras observaba a mi hermana reír y compartir momentos con sus amigos, supe que, a pesar de todo lo vivido, había formas de reconstruir lo que se había perdido. La vida seguiría adelante, y lo haríamos juntos. Aunque los errores del pasado pueden dejar cicatrices profundas, la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de aprender de ellos y proteger a quienes amamos. A veces, las experiencias más dolorosas nos enseñan lecciones valiosas sobre la confianza, la responsabilidad y el amor familiar, recordándonos que siempre hay un camino hacia la sanación y la reconstrucción. La importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación y buscar ayuda en momentos difíciles nos fortalece,
permitiéndonos enfrentar juntos cualquier adversidad. No te quedes solo con esta historia. Tenemos un montón de contenido que te hará reír, llorar y reflexionar. Suscríbete y sé parte de esta aventura.